Muy buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy rápido, un pequeño ejemplo muy simple del dimensionamiento y selección de tecnología de una planta de tratamiento de agua residual industrial. Vamos a partir de un agua cruda con una concentración de DQO de 6.000 partes por millón, de DBO de 2.800, que es casi un 50% en la relación de DBO-DQO, lo que muestra una buena biodegradabilidad del agua. Sólidos suspendidos de 800, grasas de aceites de 1.000, unos sólidos sedimentales de 400, no tiene metales, no tiene sales y un pH entre 4 y 11. Digamos que cuando decimos que no tiene metales o no tiene sales, es que están por debajo de los límites exigidos por la norma. Esta puede ser una agua típica más o menos de un sector lácteo, de una lechera, sin que el suero vaya a la leche. Por eso las sales no son tan altas. Entonces, lo primero que hay que tener es un pretratamiento. En el pretratamiento lo que se trata es de remover los sólidos gruesos, de remover grasas y aceites una parte, una fracción, y realizar una ecualización del agua. Es muy importante esta ecualización porque es donde uno hace que el agua que entre al sistema posterior de tratamiento, que es el tratamiento primario, entre, valga la redundancia, ecualizada, es decir, no entre en picos de carga de caudal, sino que entre un agua un poco más promedio, más eh, menos variante o menos variable la calidad y el caudal del agua. En esta ecualización es muy importante tener en cuenta la aireación, con el fin de que esa ecualización no se vuelva un reactor anaerobio, no empiece a formarse fases anóxicas que generen malos olores. Entonces, en este pretratamiento se remueve uno por lo que los contaminantes que ya les comenté y entraríamos a un tratamiento primario. Este tratamiento primario habría un ajuste de pH, ya que vemos que el pH está entre 4 y 11, o sea que tendríamos que adicionar una sustancia ácida o una sustancia básica dependiendo del pH. Luego se haría un proceso de coagulación-floculación previa inyección de químicos del coagulante y del floculante. Ahí es muy importante generar el régimen de mezcla adecuado a través de un serpentín de mezcla, un tanque de reacción agitado, cualquier otro dispositivo con el fin de que se den los gradientes necesarios para la mezcla y para la coagulación y la floculación. Luego se tiene que dar un proceso de separación sólido-líquido, ya que se formó el floc, entonces hay que separar ese floc o esos sólidos o esos lodos a través de un proceso de sedimentación o a través de un proceso de flotación. En nuestro caso, en este tipo de aguas, son aguas que flotan relativamente fácil, entonces estamos más inclinados por la flotación como tecnología, por diferentes motivos o razones técnicas que en una exposición posterior voy a realizar, porque nos vamos más por el proceso de flotación. Cómo se seleccionan los químicos, las dosis de los químicos, todo eso va a depender de la tratabilidad de las aguas. O sea, hay que hacer unos ensayos de tratabilidad y determinar cuáles son los químicos que se deben adicionar y cuáles son las dosis óptimas. Por experiencia, nosotros pues ya sabemos algunos químicos que aplican para diferentes tipos de aguas, pero lo más ortodoxo, lo más normal es que se realice el análisis de tratabilidad. Normalmente en un agua de este tipo uno tendría un 95% de remoción de sólidos suspendidos y grasa de aceite y un 70% de materia orgánica, obteniendo una calidad de agua que es esta, o sea, el 30% de la materia orgánica sobrepasa este proceso de pretratamiento y el 5% de los sólidos y las grasas pasaría acá. Mira que aquí en sólidos y grasas estamos saliendo entre 40 y 50. Realmente este porcentaje de remoción podría ser superior y aquí tener concentraciones mucho más bajas. Sin embargo, la materia orgánica aún no cumple la norma, que normalmente en Colombia estamos en entre 600, 700, entre 400 y 900 partes por millón de cubo para las normas de vertimiento aquí en Colombia. Y aquí ya tendríamos un pH ajustado y tendríamos los demás parámetros cumpliendo. Entonces acá ya tenemos una materia orgánica que es soluble. O sea, finalmente es un agua muy limpiecita, muy bonita, pero aún tiene materia orgánica soluble que se debe remover o con un proceso, bueno, si aquí vamos a ir a vertimiento de una vez o a un alcantarillado, porque con esto podemos entrar, entonces haríamos un pulimento con una filtración y una absorción para remover un poco más de materia orgánica y remover los sólidos suspendidos que pasaron este proceso de pronto por arrastre. Pero si hay que cumplir la norma posteriormente de biológica, como, perdón, la norma por materia orgánica, tendríamos que entrar a un proceso biológico. Ese proceso biológico puede ser aerobio o anaerobio,
Y si es aerobio, puede ser un lodos activados convencional, una aireación extendida, puede ser un MBR, un MBBR, que posteriormente les voy a explicar de qué se trata. ¿Cómo se diseña esto? Con la cinética de ese proceso biológico. Siendo muy estrictos, habría que hacer un análisis de cuáles son los microorganismos que trabajan acá y cuál es su cinética, con el fin de determinar las cargas orgánicas volumétricas, es decir, cuántos kilos de materia orgánica por metro cúbico de reactor al día se pueden pasar, diseñar el sistema de aireación, tener un control de los óleos suspendidos en el licor mixto para el caso de los reactores biológicos aerobios. Entonces, aquí ya se haría un dimensionamiento de este reactor con el fin de realizar más o menos un 80-85% de remoción de la materia orgánica. Si removemos un 80%, pasaríamos con un 20%, ya que estaríamos en una de cubo de 360, una de 968, sólido suspendido similar, sin olvidar que posterior al reactor biológico, sea cual sea, sea aerobio o anaerobio, tiene que haber otro proceso de separación sólido-líquido porque esas bacterias que realizaron el proceso biológico de remoción de la materia orgánica, finalmente hay que removerlas en un proceso de separación sólido-líquido que puede ser sedimentación o flotación otra vez. Y ya dependiendo de cuál de ellos se seleccionaría. Aquí ya cumplimos para este caso específico, pero en caso de que hubieran sales, hubieran metales, hubieran otros nutrientes, por ejemplo, tendríamos que entrar a un tratamiento terciario que puede ser resinas, membranas, oxidación avanzada, electrocoagulación u otras tecnologías. Entonces, esto no es pues eh, un super ejercicio, pero yo creo que sí da una idea inicial de cómo se realiza el dimensionamiento, selección de tecnologías para un proceso de tratamiento de agua residual no doméstica o industrial, incluso también doméstica, pero estaría más enfocado en no doméstica. Cualquier inquietud, dejo mis datos de contacto para que me pregunten. Muchas gracias.